y habiendo sido redarguido por el Espíritu Santo con una convicción sobrenatural de que en verdad Dios te está llamando para una reconciliación. Es que el mensaje del Evangelio es reconciliado con Dios. No es el hecho de hacerme religioso. La iglesia no es la oración de Jehová en la tierra, ese cuento. La iglesia es más que una organización, amados hermanos. La iglesia es mucho más que una organización. ¿Por qué? Porque la iglesia, en ella habita el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la que la guía a toda verdad. No es como dice el Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen ven. Entonces no es una fuerza activa, es alguien. Porque una fuerza activa no puede hablar. Una fuerza activa no se puede conquistar. Una fuerza activa no puede estar dentro de la fórmula bautismal, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo. Sería ridículo decir en nombre de una fuerza activa, porque si es la fuerza activa de Dios y de Cristo, ¿por qué quiere que esté en la fórmula bautismal? Yo me pregunto. Entonces quiere decir, amados hermanos, que el Espíritu Santo es una persona. Miren más. ¿Por quién o por qué se blasfema? Se blasfema contra un hombre, contra una institución, contra alguien. Ahora bien, Cristo dijo que todo pecado se le perdona a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, persona, el Espíritu gime en nosotros, una persona. El Espíritu habla, apartarme de la de Saulo para la obra que le he encomendado. Es una persona, es alguien. Como yo había entendido, para ese entendimiento, para el pueblo del Señor que me está escuchando en estos momentos, porque hay algunos cristianos que están confundidos y engañados por la doctrina de la Trinidad de Dios. Inclusive el grupo Avatar, que habla tanta herejía, investigan tanto, agarran datos de acá, datos de allá, pero acuérdense que ningún dato del mundo es fidedigno frente a la realidad de lo que dicen la Sagrada Escritura. Acordémonos que hay un ente maligno trabajando en el mundo, confundiendo a la gente, porque el diablo quiere que la gente crea en la Biblia, pero con interpretaciones fantásticas. El diablo quiere que usted crea en la Biblia, pero sin el Espíritu. Que usted tenga la Biblia sin el Espíritu. Que usted enseñe la Biblia sin el Espíritu, porque él es un maestro de error, él es un maestro de engaño. Y él sabe cómo confundir a las almas, extraviarlas con la misma Biblia. Ya se ha visto. Ahí tenemos una serie de sectas, cultos, religiones, donde se habla mucho de la Biblia. Ahí tenemos los cristianos que hablan tanto de la Biblia y están errados. Están completamente en error. Y se ve que son gente que estudian, pero no se ve una realidad en ellos de conversión a Cristo. No, amados hermanos, no se ve para nada. Mire, una de las marcas de la verdadera iglesia de Cristo, o de la iglesia del Cordero, es la figura central de ella, es Jesucristo. Esa es la figura central de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué concepto tiene una iglesia, un movimiento religioso acerca de la persona de Cristo? Vamos a ver, porque si el concepto que tiene es errático, entonces no es la iglesia de Cristo. Si el concepto que tienen del Espíritu Santo es confuso, es engañoso, entonces no es la iglesia de Cristo. Entonces, las manifestaciones espirituales que se dan no están en armonía con lo que dicen las Escrituras Sagradas, entonces no es la iglesia de Cristo. Entonces, y al decir que somos la iglesia de Cristo y decimos que ya los milagros cesaron, las sanidades cesaron, que toda esta maravilla era porque la iglesia era nueva y no estaba completo el Nuevo Testamento. Esa es una herejía, ese es un error descomunal, una confusión engañosa. Mire bien, entonces toman 1 Corintios capítulo 13
cuando dice que la profecía, todo lo que es manifestaciones espirituales dejarán de ser. Mire bien, hasta que no venga lo perfecto. Y según ellos, lo perfecto es, mire bien, el Nuevo Testamento completo. Vaya, qué interpretación tan fantástica. Mire, desde Mateo hasta Apocalipsis, ese es el legado apostólico. La palabra lo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Jesus Christ himself. Jesucristo mismo, él es la piedra angular de la iglesia, no el Papa de Roma. Cristo es la piedra angular de su iglesia. La iglesia se llama la iglesia cuerpo de Cristo. Cristo asumió un nuevo cuerpo a través de su iglesia. Él habita en su iglesia, Él habla en su iglesia. Pedro dice que tenemos que anunciar las virtudes. ¿Y qué sucede? Nada más damos la palabra. Tenemos un miembro enfermo y lo mandamos a la ciencia médica. Tenemos a alguien con cáncer y lo mandamos para allá. Tenemos a alguien que necesita transfusión de sangre y decimos no, porque la Biblia lo prohíbe. Mire, que la persona muere. ¿Qué clase de iglesia es esa? ¿Qué clase de movimiento espiritual es ese? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Está Dios ahí o es obra humana? Hermano, donde Dios está, allá hay maravilla. Mire, el único pueblo donde se veían las maravillas era el pueblo de Israel. Era el único. Mire bien. Ahora, sabemos que el enemigo también hace milagros, pero el enemigo hace milagros cuando hay tergiversación de la verdad. Donde la verdad no está, el enemigo hace milagros. Ahí lo vemos en el caso cuando Dios envía a Moisés, donde Faraón, el milagro que hizo Moisés, la señal que Moisés le hizo, también hicieron los brujos. Ahí está. Entonces hay que ser claro. Como dice la Escritura, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien, ¿cómo se prueba? Se prueba siendo uno espiritual. No que a mí me enseñaron una doctrina y estoy arraigado en esa doctrina, y si yo escucho aquí a Luis que me está dando algo que yo no sé y es en el Señor, yo comienzo a juzgarlo. Ese es el discernimiento, hermano. Discernir en el Señor es con luz prístina, con claridad meridiana. Usted va a percibir el estado espiritual de esta persona. Acordémonos que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si la palabra de Dios está sembrada en tu corazón, eso es lo que tú vas a hablar. Si la palabra de Dios está sembrada con mácula, con levadura, eso es lo que tú vas a hablar. O sea, las personas van a hablar lo que está sembrado en el corazón. Mire bien, acordémonos que ahí en el corazón es donde se siembra la palabra de Dios, se siembra en el corazón. Mire bien, y es ahí donde va a germinar lo que usted recibe. Si una persona se le da una enseñanza errada, confusa, como es el caso de mucha gente que dice, ay, yo soñé, Dios me mostró el infierno, y yo vi a X persona, a X mujer, a X hombre, a X artista, lo vi allá. Bien, pero si tú examinas lo que dice la Biblia, a esa persona le dieron un conocimiento no real, no verídico. Sí, la Biblia habla del infierno, eso es cierto, la Biblia lo habla, pero la manera como se procede a interpretar el infierno es la parte que no entra ahí, es una parte completamente errada, confusa, porque nadie hasta ahora ha ido al infierno, según la Biblia, nadie, porque el infierno, según la Biblia, es el Gehenna, el lago de fuego que arde con azufre, que Cristo dijo que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿dónde van los muertos? Al Jade, la morada de los muertos, ellos van ahí, al Jade que van los muertos. Mire bien, es un lugar, una prisión preventiva
para luego cuando venga el juicio del trono blanco, ahí se va a determinar si tú no te hayas inscrito en el libro de la vida, tú serás lanzado al lago de fuego. Clarito. O sea que el Gehenna es donde va alma y cuerpo. En el Gehenna, ahí lo dice. Pero precisamente la gente sueña. Recuerdo hace más de 50 años cuando se decía que ya Cristo venía, ya era el rapto de la iglesia. Los pastores tenían sueños, los pastores tenían visiones. La prédica era que ya Cristo venía, que ya era el rapto de la iglesia. Esa era la prédica. Habían hermanos asustados. Algunos tuvieron, mire bien, visiones que dieron al anticristo con un hacha que le quería arrancar la cabeza a uno, mire bien, y otros estaban sufriendo. Había una paranoia en el pueblo evangélico hace más de 50 años. En el año 69 había una paranoia terrible, mire bien, y la gente estaba asustada y que se predicaba en todas las iglesias. Si usted visitaba la iglesia X, para no decir nombres, la prédica era la misma. La iglesia tal, la prédica era la misma. La iglesia esta, la prédica era la misma. ¿Ven? Entonces decían que el Espíritu de Dios está hablando y está diciendo que ya Cristo viene, que preparemos. Pero en realidad, pregunto yo, ¿qué era eso? Ese era según la enseñanza, según lo que te enseñaron. Y según lo que te enseñaron, tú viste ese sueño. Hay muchos que sueñan. Mire, hermano, se lo digo, cuando uno sueña con lugares que uno no conoce, con gente que uno no conoce, acciones que uno va a un lugar y uno no conoce a nadie. Mire bien, ahora, ¿qué es el sueño? El sueño es producto también de la imaginación del hombre. Ese es el sueño. Y muchas veces hay personas que sueñan según la enseñanza o según la doctrina que le enseñaron a él o a ella. Y ahí tenemos el caso de unos niños que dicen que ellos fueron al infierno, pero esto no puede ser creíble jamás, porque esto no concuerda con la escritura. Mire, si Dios va a mostrar una visión, Dios no tiene que mostrarte a ti ningún infierno a ti, para nada. Lo digo por experiencia propia. Dios no te va a mostrar a ti algo que no es tu lugar. Ese no es tu lugar, ese no es tu sitio. Mire bien, yo creo en las visiones del Señor. Yo creo en los sueños cuando vienen de Dios, es cierto. Pero cada sueño va de acuerdo a la doctrina. Por lo menos uno soñó diciendo que en el cielo no hay Trinidad, que Dios no es una Trinidad, sino que Dios es uno solo. Mire bien, Dios es uno y que la doctrina de la Trinidad es una doctrina pagana. Mire bien, otro sueña diciendo que no, que Cristo es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros sueñan, mire bien, que va a venir el anticristo y le va a poner el 666 en la frente a las personas. Y así, porque el hombre, amados hermanos, es susceptible a imaginar las cosas. El hombre tiene una espiritualidad inherente en él, que él puede imaginar muchas cosas. Mire, ¿por qué están escritas las novelas? ¿Por qué están escritos los cuentos? ¿Producto de qué? De la imaginación humana, sí, hermano. Me causa risa, pero es cierto. Mire el libro de Mormón. Ese libro yo lo he leído. Y ese libro se ve que es producto. Yo que escribo, que me gusta escribir y también tengo imaginación. Lo digo por experiencia propia. Mire bien, ese libro es una novela. Ese libro no tiene nada de inspirado, amados hermanos. O sea, una persona que lee bastante, analiza las cosas. Usted me entrega un libro, en el momento dado usted me ve leyéndolo inmediatamente. Yo lo voy leyendo. Yo no digo, voy a leerlo más tarde, sino que yo voy leyéndolo. Lo voy leyéndolo inmediatamente. Y me dicen, yo sé que no he leído ese libro. Sí, así lo hago, amados hermanos. ¿Por qué?
Porque cuando usted se empapa, usted estudia, usted analiza, la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno, retén lo bueno. Mire bien, y ahí me di cuenta que el libro de Mormón es una historia, un cuento inventado. Mire bien, pero entre comillas, una inspiración de Another Gospel of Jesus Christ, como dicen ellos los mormones. Otro evangelio de Jesucristo. No, hermano, ese no es ningún otro evangelio. Ya tenemos ahí el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Aquí la tenemos claramente. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahí dice el apóstol Pablo que si aún nosotros o un ángel del cielo nos predicara otro evangelio, esto tiene que ser un ángel de luz, de engaño, de mentira, y es el diablo. Ahora bien, este hombre se preguntaba a qué religión unirme. Él no se preguntaba si yo tengo que reconciliarme con Dios. Mire, cuando una persona se pregunta ¿a qué religión yo me uno?, el diablo corre más rápido y dice, bueno, este está buscando religión. Aquí tenemos a los testigos de Jehová, aquí tenemos a los mormones, aquí tenemos a los cristianos, aquí tenemos al grupo Avatar. Eso es el diablo va diciendo, aquí tenemos para todo público, para el que quiera. Entonces la persona va corriendo a esos lugares creyendo que ahí van a encontrar la verdad. Como dijo una señora, encontré la verdad en Testigo de Jehová. Imagínate, encontré la verdad en Testigo de Jehová. No, hermano, el pueblo evangélico no habla así. El pueblo dice, encontré la verdad en Jesucristo. Cristo vino a mi vida, Cristo rompió mis cadenas, Cristo rompió mis yugos, Cristo rompió mis ataduras. Mire, todo lo que fue la religión es diabólico. El diablo sabe que el hombre es religioso por naturaleza. Es cierto. Y él prefiere que la gente lea la Biblia sin la guía del Espíritu. Nada más hay un solo maestro, es el Espíritu Santo, el maestro. Mire, el auténtico maestro que guía a toda verdad. Y a través del Espíritu Santo es que la iglesia llega a conocer la verdad. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo, por la manifestación de la verdad. La verdad es cuando ese mensaje impacta, ese mensaje manipulado por el Espíritu Santo en un vaso regenerado. Ese mensaje al impactar, ¿qué sucede con ese mensaje? ¿Qué es lo que sucede con ese mensaje? Con ese mensaje lo que sucede es que hay una luz de salvación, una luz de vida. Todo hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y el hombre necesita luz. El hombre necesita vida porque está muerto en delitos y pecados. Un hombre le dice al Señor Jesucristo, dame licencia para enterrar a mi padre. Y Jesús que le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú síguete. Te lo está diciendo tajantemente el Señor. Mucha gente está muerta. Cristo lo dijo. Cristo dijo que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Quien el oyere vivirán. Se refiere al mensaje vibrante, transformador, libertador de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de vida, mensaje de luz. Cuando alguien te dice a ti, yo estaba perdido en el mundo y Cristo me rescató, hay que creerle. Pero si alguien te dice aquí, no, yo encontré la verdad en X movimiento, no le crean nada, él está perdido. Porque solamente una persona regenerada, lavada con la sangre de Cristo, viene una persona impactada por la palabra, va a hablar lo que hay en su corazón. Repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice la palabra, está cerca de ti, de tu labio, de tu corazón, la palabra de fe, la cual predicamos. Mira cómo dice,
la palabra de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Quienes la oyeren, quienes la perciben, quienes acuden a su llamado, vivirán. Vivirán, tú vivirás, porque estás acudiendo a ese llamado de la palabra. Dios te está llamando a través de la palabra, porque tenemos el caso de muchos católicos que ahora están imbuidos en la Iglesia Católica, ahora están leyendo la Biblia, la están estudiando, pero no para ser salvos, para quedarse ahí todavía, viviendo innovaciones, viviendo tradiciones que más bien invalidan la palabra de Dios. Mire bien, hoy día usted ve, una señora me dijo a mi católica que ella está estudiando la palabra de Dios, que ella da clases bíblicas. Yo pensaba que ella era una predicadora de esta iglesia evangélica, pero el hermano que me la presentó de una forma discreta me dice, esta señora es católica. Ah, ya. Bueno, yo le fui honesto. Yo le dije a la señora, bueno, doñita, bueno, hermana, la traté como una hermana, ¿no? Hermana, resulta que hoy día están los católicos estudiando la Biblia y no saben que Satanás los tiene engañados y confundidos dentro de la misma Biblia. La señora no dijo ni A ni B, pidió permiso y se fue. La señora no me contradijo para nada, pero cuando ella se fue, el hermano me dice, ella es católica. Alabado sea Dios. Bueno, yo fui sincero con ella. Hay muchos que están estudiando la Biblia, hay muchos que la están leyendo, hay muchos que creen que la Biblia, eso está muy bien, porque la gente tiene hambre. Pero lo malo es que están viniendo los servidores de Satanás, tocando las puertas, como dice un joven, soy predicador de buenas nuevas. Hermano, si ese muchacho está perdido, él está perdido, él no sabe lo que está diciendo. Eso se lo hicieron ver a él. Mire, en la segunda de Corintios, el capítulo 4, Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero también haciendo alusión a su experiencia personal. Mire bien, aquí en la segunda epístola a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4. Lo que antecede al capítulo 4 es el capítulo 3. El capítulo 3 habla es decir, cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros experimentamos esta salvación gloriosa que Cristo nos da en la gracia. Ahora bien, ese es el capítulo 3 que antecede. El capítulo 3 nos habla de que cada creyente, todos nosotros los creyentes, somos por el Espíritu Santo transformados cada día de gloria en gloria y de gracia en gracia. Va hablando el apóstol Pablo por el Espíritu. Ahora bien, entonces Pablo habla de que somos, es decir, letras escritas por el Espíritu en nuestros corazones. Pablo se refiere a una conversión real, una conversión que se palpa en la vida tuya y en la vida mía espiritual. Ahora bien, luego tenemos el capítulo 4, donde Pablo dice, por lo cual teniendo nosotros esta administración, ¿qué cosa se refiere Pablo? A la experiencia de la salvación, que usted es una persona transformada de gloria en gloria y de gracia en gracia por el Espíritu. Ahora bien dice aquí, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Sí, porque hay una misericordia de Dios distinta para usted, para él, para cada uno de nosotros hay una misericordia de Dios. Y de acuerdo a esa misericordia, así se mueve Dios con nosotros. Mire bien, dice, antes, ¿qué sucede con la experiencia de la salvación? ¿Cómo andábamos en el mundo? Extraviados, alejados de Dios, sin temor de Dios. Mire cómo dice Pablo, antes quitamos los escondidos de vergüenza. Así anda el hombre sin Cristo, el religioso sin Cristo, el beato sin Cristo, anda así.
no andando con astucia, como la Watchtower Society, que andan con astucia, se andan con mucha astucia, traduciendo la Biblia de una forma antojadiza y engañosa para amoldar su doctrina a la Biblia. Mire bien, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra maldad, segará corrupción, segará condenación. Ahora, aquí estamos claros que dice, antes quitamos. ¿Quiénes quitamos? Los que somos libres. Lo que Cristo rompió nuestras cadenas. Quitamos los escondidos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo se adultera? Con una mente natural, con una mente diabólica, con una mente carnal se adultera la palabra, porque usted toma la palabra y lo que a usted le conviene a la palabra, eso usted se lo agarra, y lo que no le conviene a la palabra, usted lo echa a un lado, y eso es lo que se hace. Hay muchos que adulteran con la palabra de Dios. Ahora bien, entonces continuamos, y dice aquí, por manifestación de la verdad, ya todo cambia. No podemos adulterar la palabra de Dios porque la verdad se nos manifestó. La verdad es el Espíritu Santo. Cuando se te predicó el mensaje de vida, el mensaje de salvación, tú escuchaste la verdad, conocerás la verdad y la verdad te libertará. Mire bien, mire, y continuamos. Al conocer la verdad, yo me recomiendo a toda conciencia humana delante de Dios. Pero hay algo importante que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, porque no olvidemos que cuando él estaba perdido, extraviado, siguiendo ya un culto caduco, que caducó en la cruz, mire bien, ¿qué sucede? Él no le prestó importancia a Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, trajo un mensaje totalmente escritural. Saulo, que conocía las escrituras bajo la antigua ley mosaica, no le prestó importancia a Esteban. Esteban hablaba la palabra porque estaba prejuiciado, porque le estaba oyendo pesadamente. Hay muchos que oyen el mensaje del Señor pesadamente, ya con su doctrina preconcebida, mire bien, y se comienzan a conjeturar en sus corazones y en sus pensamientos. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, él estaba oyendo el evangelio a través de Esteban, no se convirtió. ¿Por qué no se convirtió ahí? Algunos dirán, bueno, no era el plan de Dios todavía, vamos a ponerlo así, pero el hecho ahí era que Esteban estaba lleno del Espíritu. Esteban estaba hablando un mensaje totalmente escritural. Mire bien, Saulo estaba oyendo pesadamente. Para él Jesús era un impostor. Para él la nueva alianza era algo engañoso de hombre, era algo errático para él. Él tenía sus prejuicios religiosos contra el nuevo pacto. Él estaba lejos de entender que el que murió en la cruz era el Mesías. Él estaba lejos de entender, amados hermanos. Entonces él escribe, si nuestro evangelio está encubierto, porque Cristo es el alma, el poder, la gracia del evangelio es Jesucristo. Él es la gracia y el poder del evangelio. Él es la grandeza del evangelio. Él es la justicia del evangelio. Él nos revela a nosotros el misterio de Dios. En Cristo es revelado a través de su persona. Y hay algo muy importante que tenemos nosotros que saber, y es el tenor siguiente. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los no conversos, para que no les resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora él reconoce que él estaba equivocado.
que él estaba siguiendo un sistema ya caduco en la cruz, que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret era el Mesías prometido para Israel y para la salvación de todo el resto de los hombres. Él estaba anuente, mire bien, anuente de que esa era la religión que fundó Moisés, Dios, a través del legado de Moisés. Pero lo que no sabía él, que en él no había luz. Ahora él dice que la luz resplandece en la persona de Cristo. Claro que tiene que decirlo, porque en aquella ocasión, cuando él iba camino a Damasco para tomar prisionero a muchos creyentes, mire bien, Jesús se le presentó. Cristo se le presentó a él. Se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le habló en su lengua vernácula, el hebreo. Él dice: entonces tú eres el Mesías. A partir de esa relación con Cristo, a Pablo se le abrió el entendimiento. A partir de ahí hubo luz en su corazón. Y mira que lo dice aquí en su epístola. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros nuestros siervos por Jesús. Entonces está magnificando el nombre y la persona que lo sacó de las tinieblas del error a él. Jesús de Nazaret saca la tiniebla del error. Él vive. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó entre los muertos. Vive. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tiene la llave del Hades y de la muerte. Mire bien, él vive y vivirá siempre. Se le apareció a Saulo de Tarso. Ahora, el hecho que se le apareció a él, algunos dirán: bueno, Saulo fue el último que el Señor se le apareció. Están muy equivocados. Dios no se maneja así. Dios no se maneja así. No. Si el Señor Jesucristo quiere aparecerse a Luis, aparecerse a cualquiera de nosotros, ese es Él. Nosotros no podemos tomar una pasaje de la Escritura y decir que como un abortivo, ese Pablo hablando de Él, en comparación con los apóstoles, con el resto de los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo. Claro, Dios tenía un plan con Él, un plan relevante con Él. Y el Señor nos lo dijo: este hombre me es útil, este hombre yo lo quiero para mi obra. Es decir, a Saulo de Tarso, que lo conocemos ahora por el apóstol Pablo. Entonces, sigamos leyendo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Mire cómo Saulo, Pablo, se enamora de Jesús. Mira qué belleza, porque él era un asiduo conocedor de la ley. Yo me imagino que Saulo, él leía las Escrituras, estaba embelesado en ella, embelesado en el simbolismo del Cordero, y ahora ya salvo, ahora ya redimido en la gracia salvadora. ¿Qué sucede? Sucede algo maravilloso en él. Es que, hermano, mire, donde hay una experiencia con Jesucristo, allí usted entiende la magnitud del gran amor de Dios para usted. Y Pablo lo entendió ya converso en Jesucristo. Mire bien, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Pero está hablando de la gloria de Dios. Él es hebreo. Él es hebreo. Elohim, la gloria de Elohim, de Dios, es la faz de Jesucristo. La faz, él tiene la faz de Dios. Cristo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de todo lo creado.
lo dice la Biblia. Primogénito no quiere decir primer ser creado, ese cuento, esa es una dignidad, es un título relevante para alguien de la dignidad de Cristo, para alguien de decir, de lo que Cristo representa la naturaleza humana. Mire que Él nos avergonzó de nosotros, se hizo llamar a sí mismo y todavía se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Satanás intentó desvirtuar su humanidad cuando lo llamó, si tú eres hijo de Dios. Mire bien, Satanás atacó fue su divinidad, a decir, si tú eres hijo de Dios, pero Cristo se agarró del escrito está y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Él se identificó con nuestra raza humana, se identificó Jesús con nuestra raza humana y como hombre ganó la victoria en el desierto y en toda su vida liberando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces ese es el Cristo real, verídico, que creemos, que estamos confiados en Él, que Él hace sus maravillas, que Él rompe las cadenas hoy día. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado, la iglesia es la misma, la iglesia tiene que anunciar sus virtudes, la iglesia está imbuida en Cristo, porque ahí lo dice, Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, Dios el Padre lo ha hecho así, y nuestra bendición en Él es una bendición perpetua. Mire bien, así que usted y yo somos bendecidos porque esa bendición Dios se la dio a nuestro padre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El creyente es salvo, redimido, bendecido, regenerado, santificado, liberado, cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces usted forma parte no de la organización de Jehová en la tierra, eso es algo diabólico. No, usted es más que eso. La iglesia es la novia del Cordero. En la iglesia vibra la presencia del Espíritu. Cuando yo estoy hablando de iglesia, yo no me estoy refiriendo a una denominación en particular. No, yo me estoy refiriendo al pueblo de Dios diseminado por donde está ese pueblo. Ese pueblo que Cristo ha venido a su vida a través del Espíritu. Ese pueblo que le ha entregado su vida al Creador, al Salvador. Un pueblo que Dios lo ha sacado de las tinieblas, de la oscuridad y del error y los trajo a la luz irreversible de Cristo. Los que invalidan la palabra de Dios, los que traicionan con la palabra de Dios, los que adulteran la palabra de Dios, los que hacen tantas cosas, todavía son esclavos del diablo y esclavos del pecado. Si el Hijo te liberta, tú eres verdaderamente libre. El Señor te liberta completamente. Aquí no predicamos religión. Y decimos, allá está en error y aquí tenemos la verdad. No, hermano, esa verdad está en todo el pueblo de Dios regenerado. Ahí tenemos el caso Aldo. Los discípulos le dicen a Jesús, por ahí vimos un grupo que estaban echando fuera demonios en tu nombre y predicando. Y se lo impedimos porque no nos seguía. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Se acuerda la respuesta de Cristo? Sí, amado hermano. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo recoge, desparrama. Esto significa, amado hermano, que si usted nació de nuevo por el Espíritu de Dios, usted forma parte de la familia de Dios. Usted forma parte. Mire bien, lo que pasa es que se está acostumbrado al sistema católico. Los católicos tienen su dogma, pero dice que tiene que pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Mire bien que es la Iglesia Católica, pero no, hermano. Ahí tenemos el testimonio de las Escrituras, el testimonio. Los protestantes acá, protestantes allá, hermano.
Aquí nadie protesta. Todo el mundo aquí vino. Dios nos trajo para ser salvos, no para protestar contra el catolicismo romano. Pero eso sí, hay mucha gente engañada, hay mucha gente errada, confundida ahí, y requieren de la palabra, la sola escritura, la autoridad y la evidencia real de la palabra. Mire bien, porque es por la palabra que vamos a ser juzgados, es por la palabra donde Dios juzga al hombre, es por la palabra donde Dios salva al hombre, donde Dios nos redime. Entonces, si el aval de la palabra no cuenta, se cierra ese aval, entonces estamos todos perdidos, totalmente. Estamos todos perdidos sin la gracia santificante de Cristo. Entonces es importante, esto no es cuestión de religión ni de competencia, esto es asunto, hermano, de fe en Cristo, fe en su sangre preciosa, fe en el poder de su resurrección, fe en su gracia salvadora, porque Él lo dijo en su palabra: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en espíritu? Porque es importante la presencia real, verídica del Espíritu. Mi hermano, sin el Espíritu Santo, amigo que me escucha, tú estudias la Biblia sin el Espíritu, todavía estás en oscuridad. Pero si el Espíritu Santo viene a tu vida a través de un vaso regenerado, que habla el mensaje de vida, a mí me está trayendo el pensamiento del Señor cuando el Espíritu Santo traspasa a Felipe, lo transpone de un lugar a otro, de Samaria a otro lugar, donde él estaba predicando a Cristo. Mire bien, había un hombre que tenía el rollo del profeta Isaías, estaba leyendo. Era un judío eunuco, un funcionario de la reina de Candace. Él leía Isaías capítulo 53 y él no entendía. Y el Espíritu, que no es una fuerza activa, alguien, una persona, le dijo: allégate a ese carro. Él se allegó al carro, se allegó al hombre. El hombre dijo que no entendía nada, que si el profeta hablaba de sí mismo o de alguien. Y abriendo Felipe su boca, le habló acerca de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted vea, tiene que ser alguien que tenga la palabra de vida, que haya sido salvo, porque el diablo manda a los testigos a la casa, un lavado de cerebro. Pero aquí dice que el evangelio tiene que ser predicado, claro, con demostración de espíritu y poder, para que tu fe y mi fe no se fundamenten en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es un poder que solo Cristo nos puede dar, nos puede animar, y contamos con la presencia del Espíritu de Dios. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar, doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador.
gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Que tu palabra corra y sea glorificada en aquellos que la escuchen. Que tú sigas rompiendo cadenas, rompiendo yugos, rompiendo ataduras a través de la acción de tu palabra, por el poder y la dinámica de tu precioso Espíritu que nos guía a toda verdad, el Consolador prometido del Padre y del Hijo. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Dios a todos.